say again to any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word: don't. Don't. No lo hagas. Resuena esas palabras de Joe Biden después de su discurso anoche para darle todo el apoyo a Netanyahu, a Israel, acerca de él. No lo hagas, no lo hagas. A estas horas, la clave fundamental, 8 de la mañana, mercado completamente plano a la espera de la invasión de Israel en Gaza, no nombrada en las últimas horas por Netanyahu. Simplemente habla de la preparación de esa invasión. Lo que tenemos a estas horas es que quedan muy pocas horas para que se acabe la electricidad en Gaza. Gran parte del tejido eléctrico ya perdido está ahora mismo sobrellevando la situación con generadores que marchan con combustible. ¿Se acuerdan? Sin comida, sin combustible, sin agua, sin comida, sin combustible. Ese sin combustible viene a atacar precisamente a la electricidad. Sin comida, sin electricidad, sin combustible. De tal manera que quedan muy pocas horas para que Gaza quede completamente aislada. Ha dicho la ONU, ha dicho Borrell también defendiendo a la ONU. No se puede hacer esto que está haciendo Israel, pero Estados Unidos, Biden anoche miró para otro lado. ¿Dónde está la OTAN? ¿Por qué no habla Stoltenberg? En 19 minutos habla Stoltenberg en la llegada de una reunión de la OTAN en la que se espera que hable sobre Israel, sobre la guerra de Ucrania y un nuevo frente que se abre según Corea del Sur, que un informe de inteligencia del país dice que Corea del Norte estaría preparando algo parecido a lo de Hamás en la franja de Corea. Ojo, porque a Estados Unidos se le van abriendo frentes cada vez más, en un momento en el que ya se percibe que uno de los grandes beneficiados de lo que ha sucedido geopolíticamente en Israel, de la guerra de Israel, puede ser de manera colateral Rusia, que mediante un movimiento en el que más armas tengan que ir para Israel, puede que el presupuesto no dé para tanto, puede que la atención no dé para tanto, y fíjense cómo en las últimas 24 o 48 horas ha quedado colateralmente dividido esa imagen alrededor de lo que se puede hacer en la guerra de Ucrania, de esos 6.000 millones que tenían que caminar, de los que no se hablan, deberían caminar hacia Ucrania y no se habla de ellos. Punto fundamental esta mañana, lo que está sucediendo alrededor de las fuerzas militares israelíes. Balance de la noche. Dicen que han destruido la red de Hamás para detectar aviones israelí. Dice que apuntaron durante toda la noche las capacidades de detección aérea que estaban dentro de paneles solares y que detectaban la llegada de aviones israelíes. Dice el ejército que están todos destrozados, todos rotos, todos abatidos, para precisamente poder permitir ya, poder garantizar, poder facilitar esa invasión. Ojo, porque también se espera a estas horas ya cómo el portaaviones americano Gerald Ford llegue al Mediterráneo Oriental como parte fundamental también de esa siguiente fase anunciada por Biden y por Netanyahu. Ha dicho que ese portaaviones viene para disuadir a cualquier actor que intente agravar la situación o ampliar la guerra, en ese don't que escuchábamos antes, que era un mensaje claro hacia Irán. Si tienes intención de intervenir, no lo hagas. Y en ese escenario, Biden pone encima de la mesa la fotografía del portaaviones Gerald Ford, que estaría ahora mismo llegando al Mediterráneo Oriental precisamente para disuadir a otros países que estén contra Israel. Ayer Israel localizó en Siria ataques de misiles, de tal manera que tanto Estados Unidos, aquí ven a Biden junto a Blinken, estarían mirando, observando cómo disuadir al resto de que puedan intervenir. Jamás ha respondido al discurso de Biden. Dice que rechaza los comentarios incendiarios del presidente de Estados Unidos en un comunicado. Y Estados Unidos estaría a estas horas intentando analizar con Egipto la posibilidad de crear un corredor para que pueda salir una parte de la población palestina, pero sobre todo para que haya un corredor alimentario hacia adentro. De tal manera que está todo ahora mismo en la calma tensa previa a ese movimiento de la segunda fase, que se percibe claramente que está hablando de una invasión Netanyahu, que está previendo ya un gobierno de unidad nacional. Tensión absoluta, mercados ahora sí ya completamente congelados a la espera de ver qué sucede en este movimiento y la reacción posterior, sobre todo de Irán, pero ya no solo de Irán, sino de más países
islámicos en el entorno en el que la guerra de Israel, decía Netanyahu, va a cambiar todo Oriente Medio y hay que darle la razón. Pero lo que no se le puede dar del todo la razón es si es como él cree que va a suceder. Ojo porque Biden en el discurso de ayer histórico alrededor de su apoyo a Israel, no porque no se haya hecho antes, sino por la potencia del argumentario a favor de que ya ha sufrido demasiado el pueblo judío, sobre todo el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Ojo porque decía también Joe Biden que no hay lugar para el odio en Estados Unidos alrededor de que la situación lo que hay que es arreglarla contra los terroristas, dijo. She leaned over and whispered to me, she said, "Don't worry, Senator Biden. We have a secret weapon here in Israel." My word is what she said. We have no place else to go. We have no place else to go. 8 y 6, aquí decía Biden, no hay lugar a donde ir, no era el que les decía, no hay lugar a donde ir, de tal manera que si esa población no tiene lugar a donde ir, hay que defenderla, decía Biden. Ese es el contexto de lo que estaba diciendo Biden. Ese pueblo judío no tiene a dónde ir y por eso está ahí. Ojo a lo que les decía antes, en el que decía Biden que no hay lugar para el odio en Estados Unidos. Escuchamos a Biden. Let's be real clear. There is no place for hate in America. Not against Jews, not against Muslims, not against anybody. We reject. What we reject is terrorism. Por su parte, Borrell, que compareció también ayer por la tarde, puso el dedo en la llaga, puso el foco en lo que se está saltando de derecho internacional Israel. Europa saliéndose un poco de ese entorno de Estados Unidos, es un comportamiento extraño para lo que está haciendo Europa, sobre todo en el último año y medio. Decía Borrell, Israel hay determinadas cosas en las que no está cumpliendo con el derecho internacional. Escúchenle. No podemos escuchar a Borrell, no sé si luego podemos recuperarles, pero ya les digo que la clave fundamental que decía Borrell es eso que se está haciendo, sobre todo con ese sitio a Gaza, no está en el derecho internacional. No había que estudiar demasiado, lo había dicho la ONU 2 horas antes. Claves del día, empezando por lo que está sucediendo con este mundo en guerra, con la fotografía que nos viene, por ejemplo, desde Reino Unido. Importante, porque lo que está diciendo Reino Unido, alineado con las banderas palestinas, es que cualquier movimiento, lo veremos luego en claves del día, alrededor de la bandera palestina, para expresar apoyo a los atentados de Hamas, será considerado al mismo nivel que la esvástica nazi. Lo contamos luego, porque viene en parte en el next step de Occidente alrededor de lo que está sucediendo. Pero Israel asegura en las últimas horas que desde Siria se han lanzado también cohetes sobre su territorio. Fíjense que va ampliándose como una mancha de aceite, toda la fotografía, como una mancha de aceite, toda la presión sobre Israel a la hora de ver que se le van abriendo más frentes. El otro punto fundamental es que Israel se encamina hacia esa ofensiva completa, es el nuevo término que está utilizando Netanyahu, ya no es la invasión, se ha cambiado, quizá por ser demasiado agresivo, ahora es ofensiva completa en Gaza. Y vuelve a repetir lo que dijo ya el sábado, nunca volverá a ser lo que era, sin explicitar si lo que está diciendo con nunca volverá a ser lo que era, es que allí ya nunca habrá un pueblo palestino. Entre líneas hay que intentar contestar lo que Netanyahu, lo que Israel, lo que también Estados Unidos, por supuesto también Irán, están diciendo. Y aquí hay una clave fundamental. Esos eufemismos alrededor de no querer decir lo que en el fondo estás queriendo decir para que la opinión pública diga lo que tú quieres que diga, hay que intentar también contrarrestarlo o al menos entenderlo y verlo. Ofensiva completa es invasión. Se va a invadir la Franja de Gaza y te están diciendo que no invadas la Franja de Gaza. Que no invadas porque Irán ya lo está diciendo. Siria ya empezó a moverse. Cuidado con lo que se está moviendo alrededor de estos eufemismos que luego dirán, bueno, es que no invadimos, hicimos una ofensiva completa. No,
no, no, no. Ahora hay un sitio en la Franja de Gaza. Y sitiar la Franja de Gaza tiene un objetivo final, dicho por Netanyahu, que es la invasión del territorio para quedarse con todo el territorio Israel. A partir de ahí, sí, liberar de Hamás y hacer todo ese movimiento, pero nunca volverá a ser lo que era. Es una de las claves ahora mismo del momento. En el sentido de que desde Irán y desde tantos otros puntos del mundo islámico se dice que es nunca volverá a ser lo que era. Que solo va a ser judío a partir de ahora, lo que viva en la Franja de Gaza. La reconstrucción se va a hacer por Israel con ciudadanos de Israel. Ojo, porque este es el punto sobre el que gravita todo. Este nunca volverá a ser lo que era. En el que Irán, que tiene esa llave del petróleo, como le contamos ayer por el estrecho de Hormuz, plantea que esto no es que sea una línea roja. Esto le obliga a intervenir. Y es lo que dijo Irán en las últimas horas, en la jornada de ayer, diciendo, cuidado con lo que significa nunca volverá a ser lo que era. Han escuchado a Biden, decía Biden, nos aseguraremos de que Israel tenga todo lo que necesite para defenderse en este entorno. Todo lo que necesite para defenderse en este entorno le lleva a Estados Unidos a una doble guerra que tiene que mantener económicamente. Tiene ahora mismo sin speaker a la Cámara, con lo que no puede sacar dinero para Ucrania, 6.000 millones, ni tan siquiera se está planteando cuándo es la votación. Tiene a Israel centrándole ahora mismo toda la atención por la gravedad de lo sucedido el sábado, pero tiene dos frentes. Y tiene un tercero que dice Corea del Sur que se va a abrir en breve, según la inteligencia de Corea del Sur. Bueno, vamos a ver si funciona mejor que la de Israel, que ni tan siquiera se enteró de todo lo que estaba sucediendo, supuestamente. De tal manera que si no se enteraron aquí todos estos informes de inteligencia, pongámoslo en barbecho, en Corea del Sur. Pero lo que dice es, Corea del Norte va a hacer la jugada de Hamás, va a hacer lo mismo. Pero bueno, es fácil subirse al carro de la novedad para intentar recibir atención y frenar cualquier opción alrededor de lo que pueda suceder. ¿Quién no habla en todo este entorno? Salvo la de la creación de dos estados. China. Que sería el cuarto boquete sin abrir. Taiwán. Guerra de Ucrania. El lío madre en Israel. Y en Oriente Medio. Cuidado que ya alerta Corea del Sur en Corea del Norte, con Corea del Norte. Y no habla nadie alrededor de Taiwán. China, ni China, está ahí agazapadillo, dos estados, pero no dice nada, cuando alguien le podría haber contestado, 2 estados, ¿no? Pero nadie ha querido abrir ese cajón, que ya sería esa caja de Pandora, que habría sido una revolución total en las relaciones internacionales. Oiga, 2 estados pides aquí, pues 2 estados. Pero nadie se ha atrevido a decirlo. Pero fíjense el escenario que se le va montando a Estados Unidos. El escenario presupuestario, el escenario con la opinión pública, el escenario militar. El mundo en guerra. Cuarta clave del día alrededor de lo que decía Borrell, que intentábamos escuchar antes. Algunas acciones de Israel, como cortar el agua, la electricidad o un bloqueo de alimentos, no son acordes al derecho internacional. Hay una parte de Europa, por ejemplo, que le ha devuelto las ayudas a Palestina. Primero el comisario dijo antes de ayer, no habrá más ayudas a Palestina porque pueden acabar en Hamás. Diferentes quejas de los Estados miembros han hecho marcha atrás a esa decisión. Y no solo eso, sino que el posicionamiento ayer de Borrell es de salirse un poco del entorno de Estados Unidos, lo cual llama la atención después de los años que llevamos, pero se ha salido un poco y ha dicho esto y la devolución de las ayudas. Por supuesto, vamos a seguir ayudando a Palestina. E Israel, ayer, según la OLP, habría rechazado la petición de llevar alimentos y suministros médicos a Gaza. Precisamente porque Israel entiende, estamos justo en la invasión, ¿qué te voy a llevar alimentos si te he cortado los alimentos? Ni alimentos, ni combustible, ni electricidad. ¿Haces un frente? No. Vamos a ver porque ahora ya no es Palestina quien le pide a Israel ese movimiento, es Estados Unidos, que esta mañana, como les hemos contado, está analizando cómo abrir un corredor para llevar alimentos a Gaza. Claves del día. Como se pueden imaginar, esta parte de Israel es la clave fundamental, viendo que son las últimas horas antes de esa segunda fase, de la ofensiva total de la invasión. Todo el mundo tiene ahora mismo el mercado
una doble fotografía. 3 hoy, porque tenemos a las 8 actas de la FED. Y la FED está mandando el mensaje de la pausa definitiva. No dice por la guerra, pero sí dice por el aumento de las yields, de la rentabilidad de los bonos. Como que la rentabilidad de los bonos ya está haciendo esos 25 puntos básicos. Por lo que olvídense de en un entorno de guerra permanente como el que estamos ahora, de mundo en guerra, de otra subida de tipos de interés por parte de la FED. Sobre todo porque los diferenciales se han disparado de tal manera que Daly y Jefferson, es decir, distintos miembros de la Reserva Federal, han dicho no va a haber más subidas de tipos de interés. Por lo que el mundo tiene un ojo en el conflicto de Oriente Medio como visión fundamental de todos los riesgos que pueden acontecer en el momento actual, que traigan ya no el cisne negro, sino una manada de cisnes negros a la economía, y el otro ojo lo tiene puesto en lo que está sucediendo en los rendimientos de los bonos, porque significan que no hay subida de tipos de interés. Pero ¿cómo va a haber subida de tipos de interés? ¿Cómo va a haber subida de tipos de interés? Fíjense, porque el otro punto fundamental del día nos lleva a Argentina, muy cerca ya de las elecciones en las que sigue Milei al frente y en el que el peso argentino pulverizó ayer ya su valor, mientras gobierno y oposición acusaron a Milei de incendiar, en el sentido de incendiar es hiperinflación, el país. Habría que decirle a gobierno y a oposición que miren los datos de inflación. Es decir, no, es que estamos por la dolarización de la economía estadounidense, creando una situación. Estaba Milei diciendo que quería hacer el cambio en 300, van por 1000. Quería 300, van por 1000. Que es evidente es que tampoco tiene mucha pinta que ese movimiento de dolarización sea la solución. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. Pero igual que ese movimiento de Milei está cogido con pinzas, por decirlo de alguna manera, hombre, hablar de hiperinflación, el gobierno y la oposición, con una inflación que ha estado por encima del 100%, hombre, ¿a qué consideran inflación? 8000%. Pero la inflación ya la tiene Argentina, la hiperinflación. El otro punto fundamental viene en lo que les comentaba antes. En una parte de los negocios mira ahora más al next step, al enfrentamiento, a ese Huntington, ese choque de civilizaciones que decía Huntington a finales de los 90, principios del 2000, en el que apuntaba precisamente a que el choque entre la civilización occidental y el mundo islámico era la clave fundamental que iba a mover este siglo. De tal manera que el movimiento de Reino Unido, ordenando a la policía británica, y aquí hago un inciso, cuando sabe que el viernes están convocadas movimientos y movimientos y movimientos y movimientos y movimientos en todo el mundo en defensa de Gaza con la bandera palestina, es llamar a una situación que puede terminar de incendiar no en Israel, en Occidente, en Europa, en Reino Unido. Pide a la policía que considere una ofensa criminal ondear la bandera palestina y añade que tiene la misma consideración exaltar a grupos terroristas con la bandera palestina que la esvástica nazi. Lo que ayer dijo la ministra Baerbock de Reino Unido, que ya tiene alguna perla más de este estilo, no con la bandera palestina, sino con otros temas ideológicos, es que el viernes, fíjense la fotografía que está planteando el Reino Unido propio, para sí mismo. Sabes que el viernes vas a tener, y antes también, pero el viernes te están llamando desde el mundo islámico a un movimiento general para protestar, para una especie de viernes de la ira. Hombre, van a ir con banderas de Palestina. ¿Qué va a hacer la policía el viernes? El lío de choque de civilizaciones, de Huntington, es total ahora mismo. Porque esto va a llamar a más banderas palestinas. De tal manera que hay un lío descomunal en Reino Unido, no en Israel. Porque considerar ofensa criminal y pedirle a la policía que detenga a cada uno de los que lleven la bandera palestina, porque tiene la misma consideración que una manifestación nazi en plena calle o en plenas calles de Reino Unido, puede llevar a un desastre descomunal el viernes. Si es que no llega antes, ya hoy. Pero ojo a la llamada de Reino Unido, que causa ahora mismo una enorme preocupación por lo que puede suceder como choques de civilizaciones. Ya no una guerra puntual,
La de Ucrania, que llevamos un año y medio, la de Israel, que llevamos menos de una semana, lo que pueda suceder en Corea, que está diciendo Corea del Sur, sino algo más global y transversal. El otro punto fundamental viene alrededor de lo que siguen diciendo los funcionarios de la Reserva Federal, que está impulsando a Wall Street, aunque hoy está plano el mercado, por el miedo a lo que está sucediendo en Oriente Medio y porque estamos en las horas previas de saber cuál es la reacción, cuáles son las consecuencias, sobre todo por el lado de Irán, como le venimos contando desde el lunes. A medida, además, dicen los funcionarios de la Reserva Federal, que suben esos rendimientos de los bonos y que esos bonos caen y suben los rendimientos, se ve más claro que hay un movimiento de pausa definitiva, por lo que ahora mismo las apuestas para el 1 de noviembre es no hay subida de tipos de interés. Finlandia en alerta por un posible sabotaje del gasoducto del mar Báltico, preocupa la seguridad europea. Ayer le contábamos que había habido una fuga y que había subido el precio a 41 euros en el gas europeo después de una fuga en el mar Báltico que une sobre todo la parte de Finlandia. Durante el día lo que llegamos a ver es Nord Stream 2, la opción. Oiga, igual esto no es que se haya habido una fuga, porque no es normal que haya una fuga, sino que haya habido un sabotaje. Finlandia estudia ya que no se le haya producido un Nord Stream 2 claro, que ha levantado el precio hacia los 41 dólares rápido, pero que amenaza con más si la seguridad europea en materia gasística está en peligro. Ojo a lo que se va viendo, ojo al movimiento que se va viendo alrededor de cómo van saliendo agujeros por todos lados en esa infraestructura y sobre todo en la fotografía general. Stoltenberg tiene que hablar, o debe estar llegando ya para dar sus primeras palabras prácticamente desde el sábado, desde el inicio de la guerra de Israel. Es verdad que no es Stoltenberg, no es la OTAN quien tiene la voz cantante, pero va a estar con Zelensky. Con lo que va a verse un mensaje claro una vez que Estados Unidos también en las últimas horas ha estado hablando con los aliados para decirles: yo tengo que fijarme más aquí, pero no podéis dejar de apoyar aquí. Y además no tengo dinero para apoyar, porque el speaker se ha ido. Por lo que vosotros sois los que tenéis que ayudar. Stoltenberg rápidamente, después de esas conversaciones de ayer de Biden, hoy sale con Zelensky. Vamos a ver en qué tono, vamos a ver en qué entorno, vamos a ver cómo trata también el tema de Israel y cómo puede afectar a los países OTAN ese movimiento que empieza a haber de choque de civilizaciones. Pero volviendo hacia atrás, cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con la preocupación por la seguridad europea, por el gasoducto del mar Báltico que nos devuelve a Nord Stream. A que hay una sensación de inseguridad en las infraestructuras europeas ahora que vuelve a llegar el invierno. Esperamos a Stoltenberg, que tiene que hablar prácticamente enseguida. Bueno, ayer Biden también y tardó 1 hora y 13 minutos en hablar. Vamos a ver si en la jornada de hoy Stoltenberg lo hace de una manera más veloz. Entremos en dos claves fundamentales, porque se nos está saliendo de la fotografía, porque tenemos mucho movimiento con la guerra de Israel, más la guerra de Ucrania, más la fotografía de bonos. Se nos está saliendo de la fotografía lo que está sucediendo con el aumento del dólar, la caída del precio de los bonos, pero el aumento de la rentabilidad, es decir, la caída del valor de los bonos, el aumento de la rentabilidad. ¿Por qué? Porque empieza a llamar la atención mucho hacia la crisis de los 90, donde determinadas economías entraron en default por el aumento y la potencia del dólar y un movimiento en el que tenían que refinanciar en dólares su deuda. Lo que pasa es que, claro, hay tal lío ahora mismo geopolítico, hay tanta percepción en la economía de que cualquier cosa es menos importante que unos cisnes negros en manada acudan a la economía con forma de guerra de Israel y de Ucrania, que la fotografía paralela empieza a quedarse a un lado, pero no podemos dejarla a un lado. ¿Por qué? Porque puede resolverse el tema, como sea, de la guerra de Israel y encontrarnos que ha germinado allí un árbol que no esperábamos y que lo tenemos ya en el bosque y que se llama default de determinados países, iniciándonos la crisis de deuda, pero no por Estados Unidos, sino por los que menos fuerza tienen para luchar contra ella. Varios informes en el último día apuntan que hay varios países al borde de default por dos razones que les estaba diciendo. Un dólar demasiado fuerte, que hace que tengan que comprar en los dólares primero y digan: pero yo tengo dinero, ¿cómo voy a comprar encima dólares? ¿Acepta mi moneda? No, en dólares. Y por el movimiento de los bonos y la deuda. Etiopía, Túnez, Pakistán, Argentina, Ecuador, Bolivia, Egipto ya estarían al borde del impago,
según los informes de la banca privada, sobre todo norteamericana, que van surgiendo durante los últimos días. Y sobre todo, por el informe publicado por la Reserva Federal de San Luis. Una subida de tipos, palabras textuales en estas dos frases, y un alza de la moneda, decía hace meses, podría desatar una fuga inversora de las economías emergentes hacia Estados Unidos y, por lo tanto, devaluar sus monedas. La composición monetaria de la deuda en países como Argentina, Colombia y, ojo, Arabia Saudí, con una gran cantidad de petróleo, es decir, de entrada de divisas, de venta de petróleo, y el resto de emergentes, podría ponerlos en desventaja y desacelerar aún más la recuperación de su economía. Decía la FED de San Luis. Miren la siguiente diapositiva. Más de 21 países ya negocian, ahora mismo, estos días, 21 países ya negocian su deuda con una prima de más de 1000 puntos sobre el T-Note. 21 países caminando hacia una quiebra que dejaría la fotografía de una crisis de deuda no avanzando. Bueno, como Quichope, corriendo rápido hacia el entorno de un default que haría además a esos países emergentes hacer un efecto expansión con el resto de países. Ojo a que estos más de 21 países que están ahora mismo negociando con una prima de más de 1000 puntos básicos sobre el T-Note sean la chispa que esperaba, por ejemplo, Ray Dalio sobre una crisis de deuda. 23.000 millones de dólares han huido de los fondos de deuda emergente, lo que nos está dando la fotografía de que hay un camino rápido que va fuerte, que va muy veloz hacia un movimiento de que el dólar y los bonos estarían dejando prácticamente en el suelo a determinadas economías. Pero ojo, que entre esas economías está Arabia Saudí, que tiene que necesitar todavía más la restricción del precio de la producción del petróleo para la subida del precio para hacer frente. Ayuda también a entender el movimiento de la OPEP. Arabia Saudí, sus CDS se dispararon a un 23,9% desde finales de septiembre. Arabia Saudí está en una situación ahora mismo donde nadie quiere su deuda por estar tan relacionada con dólares. No será porque no tiene recursos y no será porque no tiene el petróleo como posibilidad de acudir. Egipto, que está en todos los líos, está en el tema de Israel, paga ya un 40% de sus ingresos solo en deuda. Solo en deuda, Egipto ya paga un 40% de sus ingresos. Solo en deuda. No sé si tenemos ya a Stoltenberg en el movimiento de llegadas donde va a hablar. Parece que no, sí que empieza a verse movimiento, me dicen, alrededor de esa comparecencia donde va a estar con Zelensky. Vamos a gráficos mientras esperamos a Jens Stoltenberg, a la OTAN. En China, sector de la vivienda, gráfico de Apolo, representa el 25% del Producto Interior Bruto de todo el país. En septiembre, Country Garden, promotor inmobiliario de China, que ya conocen por el programa, no pudo realizar el pago de una deuda después de que las ventas se le desplomaran. Country Garden dijo que sus ventas se han visto sometidas a una bajada del 44% este año. Se produce justo después de la quiebra por el capítulo 15 de Evergrande, mayor promotor inmobiliario en China. Todo esto mientras China recorta las tasas aproximadamente de 6 billones de dólares en hipotecas. ¿Significa esto que la economía china estaría mirando ahora mismo un comportamiento o un movimiento de reducción del Producto Interior Bruto porque ese 25% del PIB de todo el país estaría ahora mismo completamente detenido, parado en una situación prácticamente de quiebra? Ojo porque es, fíjense, deuda emergente, China, todo empieza a centrarse económicamente también en determinados países emergentes que pueden tener ese problema fundamental alrededor de la deuda. Miren el siguiente gráfico que nos lleva esta mañana a lo que está sucediendo, gráfico de Game of Trades, alrededor de la oferta monetaria de la M2. Se está contrayendo a niveles jamás vistos. Y dirán, bueno, ya van así. Bueno, no. Cuidado que esto va a más. Gráfico de Game of Trades desde 1960 que nos señala la profundización de la contracción, que es cada vez mayor de la M2, es decir, de la masa monetaria, es decir, del dinero que hay para poner en el bolsillo, es decir, el tightening, el endurecimiento monetario, que tiene como factor fundamental, quítame el dinero del mercado. Pero si lo pusiste tú, ya, pero quítamelo.
bancos centrales. Miren el siguiente gráfico, porque en este entorno se ve también la fotografía gráfico de Bank of America como una parte importante de lo que consideramos bonos, es decir, de lo seguro, de la renta fija, ni renta ni fija, precios de los bonos actuando como lo que nos decían que eran criptomonedas. Caída del 75%, 74% del bono estatal austríaco a 100 años en menos de 3 años. ¿Qué es un chicharro? ¿Qué son criptomonedas en el sentido peyorativo de puedes perderlo todo? Bono austríaco a 100 años. Uno de los valores refugios, bono austríaco a 100 años. El 75% de su valor lo ha perdido desde diciembre de 2020 a octubre del 2023. 74% y pico. Ojo con lo que también entendemos por valor seguro, ojo por lo que también entendemos por renta fija, ojo por lo que también entendemos como inversiones en criptomonedas, riesgo, bueno, 74% en 3 años. La fotografía da miedo, y da más miedo al que lo tiene en cartera, y da más miedo al que lo ha tenido. Miren el siguiente gráfico que nos muestra cómo, sin embargo, la economía norteamericana en este entorno de mundo en guerra, ayer presentaba la Fed de Atlanta el GDP Now, es decir, una estimación en tiempo real, un pinchazo, ¡pum!, cómo está la economía estadounidense. Vuelve a subir al 5,1% para el tercer trimestre de 2023, impulso que se debe a los inventarios, sobre todo al consumo, que supone la mitad de la tasa de crecimiento del 2,5%. Aquí hay una desviación importante, que es el consenso, que opina que estará en el entorno del 3. Del 3. Sin embargo, una parte importante de ese estudio la hace la Fed de Atlanta, que piensa que el crecimiento de la economía va a estar al nivel de China prácticamente, o más. Pero el consenso del mercado, que está aquí, sigue pensando un crecimiento del entorno del 3%. No sé si tenemos un gráfico más. Vamos a titulares del día y luego vemos la fotografía también de lo que va sucediendo alrededor de Stoltenberg. Estamos esperando desde hace 12 minutos para que hable sobre Israel y sobre Ucrania. Primero titulares del día, luego seguimos viendo la fotografía.